Hola mis amigos, este es su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo a Jesús, a Cristo, a todo lo que Él nos ha dejado, a la iglesia, y sobre todo en el contexto de un mundo que gira, un mundo que se desenvuelve, que tiene tantos cambios y que últimamente hemos tenido unos cambios que nos han dejado con el corazón en la boca, como se dice en la jerga de la vida, del mundo. Y tenemos, porque no es que debemos, tenemos que tratar de buscar todo esto, ver todo esto a la luz del Evangelio. El cristiano, esto lo decía el concilio, debe de, o tenemos que, yo creo que más que deberes que tenemos de que interpretar los acontecimientos y los eventos del diario vivir a la luz del Evangelio. Porque vivimos en este mundo, pero a nosotros nos toca como tener un colador. Yo me acuerdo que en casa, hace muchos años, un poquito, ¿no? Se colaba el café. Yo vengo de la tradición de Cuba. Cuba es cafetera, ¿no? Como Colombia, yo creo que casi todos nuestros países, pero el café, el buchito de café, hasta eso ha cambiado porque en Cuba no hay café, pobrecita gente. Pero yo me acuerdo de mi papá, habían kiosquitos donde quiera y la gente era una tacita así y era un buchito, por eso un buchito de café. Y el café sabroso era que entonces venía y era un colador como de una tela, como una felpa, ¿no? Y era el colador y ahí se quedaba el residuo de lo que era la borra del café y pasaba entonces el café sabroso, ¿no? Que el olor, la fragancia. A veces a algunas personas no les gusta tanto el café como el olor del café. Pero bueno, era colarlo, el colador. También se usan coladores para otro tipo de comidas y demás. Pues el cristiano, nosotros los cristianos católicos, tenemos un colador. El colador de la fe, el colador de la verdad, que nos da, que es el objeto de nuestra fe, y el colador que nos ayuda a tener el Espíritu Santo para que poder ver lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que nos están dando continuamente, lo podamos discernir. Una palabra más elegante, más académica, más teológica, es el discernimiento. Pero poniéndola ahí en la jerga del diario vivir, hay que colar las cosas para ver si son borra o si son verdad de Dios. Por eso siempre nosotros comenzamos el programa y yo le hago este prólogo, a mí me gusta decirle preludio, ¿no? Pues eso era más musical. Y una vez que lo hago, pues comenzamos inmediatamente con la oración al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para poder saber qué es lo que es el líquido precioso y lo que es la borra, ¿no? Utilizando el símil del café. Y ahora, pues, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar precisamente como siempre lo hacemos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vengo con este programa que lo he basado
en el día de ayer, o sea, el día de ayer, 25 de enero, era el día de la conversión de San Pablo. Y si hay un personaje que estremece, ¿no?, por toda su trayectoria y que nos puede servir como punto de referencia para nuestro diario vivir, para toda la gente que nos rodea, para nuestra propia historia, para la historia de aquellos que nos rodean, para las personas que a veces uno dice, esta persona tendrá remedio, ¿no? Y todos tenemos remedio. Lo único, dice, nunca se cuelga la toalla, ¿no? Uno siempre está con la toalla en mano, uno nunca cuelga, otra gente dice, uno nunca cuelga el sable. ¿Por qué? Porque siempre estamos en batalla. Como usted quiera, son la misma frase en diferentes contextos, mismo perro con diferente collar, ¿no? Pero uno nunca se da por vencido. Y parte del fundamento para uno nunca darse por vencido es precisamente historias como la de Pablo, que nos da a nosotros una esperanza, porque a veces cuando uno cree que todo está perdido, de pronto resurge una nueva dimensión, una nueva faceta que nos deja sorprendidos. Y por eso le he puesto a este programa, la conversión es un cambio de corazón. Primeramente porque cuando uno habla de conversión, debido a la misma formación que hablábamos siempre para la conversión de los pecadores, la conversión de aquellos que no conocían la fe, se oraba por los misioneros que iban a convertir las regiones de diferentes partes del mundo. Y como que la palabra conversión se ha quedado, no es que no lo sea, pero se ha quedado casi exclusivamente para aquellos lugares, aquellas personas que están muy apartadas de Dios o que no lo conocen, o cosas que tienen que ver con cosas muy radicales, una negación muy grande a Dios, etc. Y de eso también se trata, pero yo quiero hoy referirme más a la conversión diaria, a la conversión a la que está llamado el cristiano, porque en el núcleo de la conversión está la pregunta: ¿convertirse en qué? O sea, usted me dice, hay que convertirse. Yo digo, bueno, ¿a qué o en qué, no? Hay dos posibilidades: convertirse a qué o en qué. En el caso nuestro, el caso del cristiano, nos convertimos en un hombre nuevo, el hombre nuevo en Cristo, como precisamente Pablo va a decirnos, ¿no? Y por eso Pablo es como la figura, el ejemplo de una conversión, que no solamente sucede. En Pablo tenemos esta doble dimensión de la conversión, esa conversión radical de un perseguidor de cristianos al apóstol de los gentiles. Imagínense que la conversión de Pablo fue enorme, que le cambian hasta el nombre, porque cuando lo encontramos es Saulo y termina siendo Pablo. O sea que hasta la conversión fue tan estremecedora que en el caso de Pablo hasta el nombre se le cambió. Bueno, pero ¿qué es lo que después él va a estar muchas veces de una manera u otra escribiéndonos en sus cartas? El cambio de corazón, el cambio de que yo me tengo que hacer, convertir, formar en un hombre nuevo, el hombre según Cristo. La palabra también que él va a utilizar, el verbo es configurarse, es decir, figurarme con Cristo, configurarme. Y eso no es para el que está en un apartado rincón del mundo o para un gran pecador, también para él, pero eso también es para ti, es para mí, porque todos los días es un reto. ¿Por qué? Porque en mí está el hombre viejo que lucha por tener primacía. En nosotros hay una batalla, él lo va a hablar muchas veces, la batalla entre la carne y el espíritu, ¿no? Esa carne, ¿por qué? Porque por mucho tiempo nacemos con la carne. La carne le gusta tener la última palabra, la primacía,
el control, y de pronto entre nosotros la gracia, entre el Espíritu de Dios, entre a Dios mismo, que va a pedirnos tener la primacía. Cuando uno se hace cristiano, lo que uno está haciendo es que uno cambia sus prioridades. Y si usted verdaderamente está en un proceso de conversión que nunca termina, ahí quizá está el gran error. No, ya yo me convertí. No, yo me convertí al Evangelio. Eso se escucha mucho en el vocabulario de nuestros hermanos cristianos no católicos, aunque es un término que también lo podemos usar nosotros que somos cristianos católicos, convertirse al Evangelio. A mí me gusta más convertirnos en Cristo, convertirnos en Cristo, o sea, configurarnos con Él, adoptar la manera de ser de Cristo. Para mí es un poco más vivencial, es una opinión personal. O sea, y es mi acto de contrición o de examen de conciencia, que termina en acto de contrición diario, es ese, muy sencillo, pero me da a mí mucho pie, ¿no? Hoy pensé como Cristo, y ahí empieza todo a mi día, en particularidades, ¿no? Vi una persona, una situación, un proyecto, ¿cómo lo enfoqué? Y es muy sencillo, pero muy bueno y muy acertado. Es decir, ¿cómo hubiera Cristo pensado de esto? ¿Cómo hubiera pensado de esta persona? Y ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? La segunda es, ¿cómo hubiera hablado Cristo en esta ocasión? ¿Se hubiera quedado callado? ¿Hubiera dicho algo? ¿Hubiera corregido? ¿Hubiera sido más amable con sus palabras? Porque lo que sale por aquí dice que es la abundancia de aquí. Y muchas veces no nos damos cuenta que una palabra lo mismo construye que destruye, lo mismo alienta que desalienta, lo mismo construye que destruye. Entonces, ¿cuáles fueron mis palabras hoy? ¿Cómo hubiera hablado Cristo? ¿Cómo le hubiera hablado a esta persona? Y tercero, pero no por eso menos importante, el actuar. ¿Cómo hubiera actuado Cristo? Si hubiera quedado con los brazos cruzados, hubiera sido más activo, más comprometido, más generoso, o simple y llanamente hubiera buscado el camino más fácil, o se hubiera hecho el que esto no es conmigo para salir del paso. Creo que son preguntas muy válidas, muy sencillas, pero nos da un perfil que yo quiero ser como él. Hay una canción, hubo un joven, un hombre joven, era ya un hombre, pero que yo lo tuve dirigido. Llegó estando yo estaba en Miami, Florida, mi mamá estaba un poquito delicada y yo entonces había terminado mis estudios en Roma, mis estudios posgraduados. Entonces le pedí permiso a mi obispo entonces, el cardenal Luis Aponte Martínez, me lo concedió. Pues mami estaba, bueno, después resultó que se tuvo que operar del corazón. En aquel momento no era tan, hoy en día operan corazón como que operan, yo creo que a veces operan más hoy en día corazones que apéndices, ¿no? Pero eran bien delicadas y pues yo estuve, y se trató, ¿no? Y entonces pues él me dio un tiempo y estuve casi 4 años y pico en Miami, Florida, donde yo me crié también. Y donde vive toda mi familia, mi hermana, mis sobrinos nietos. Y yo trabajaba, porque yo venía a haber estudiado Derecho Canónico, trabajaba en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Miami, pero atendía una comunidad que para mí es uno de los momentos de esos memorables de mi vida. Y a todos ellos, a todos los que no quiero decir un nombre porque faltaría, porque toda esa comunidad que después se va a quedar en la comunidad Cor Jesu, que ya va desapareciendo porque son personas que ya están muy maduras, o estamos maduros, y algunos ya han fallecido.
pero fue un momento de gracia, una comunidad muy bonita, en una parroquia que está en Miami Springs. Es la parroquia que está colindando con el Aeropuerto Internacional de Miami. Se llama Blessed Trinity, Santísima Trinidad. Y fue una experiencia muy bonita. Y estando yo allí, pues yo aprendí mucho. Y una de las cosas que uno se da cuenta es el que yo estoy diciendo, el que uno aprende lo que es la verdadera conversión. Y allí estando yo, pues llegó este joven, un hombre talentoso, un hombre joven, Jorge Enrique del Rivero, de las personas más talentosas que yo he conocido en mi vida, un pianista graduado de la Universidad de Miami, pianista clásico, pero pianista de oído, que usted le decía, ay Jorge, primeramente a veces los pianistas son un poquito, ay no, ahora no, que no lo sé, pero él no. Entonces le decía, mira esta canción, dime, tararea, pero... Y así, el piano era una segunda naturaleza para él. Eso era el primero. Segundo, era compositor, arreglista, director y una voz preciosa. Y además un hombre alto, un hombre hermoso, ¿no? Era un hombre completo y un sentido, era muy simpático. Murió relativamente joven, por cierto, el día que murió estaba pasando por Miami una tormenta tropical, una muerte, porque se quedó, pobrecito, sabe cómo es el cáncer, que se lo comió vivo, y él con la mamá, que también toca piano, todavía está viva, toca piano, y cantaba también. Entonces, ellos dos, con el rosario en la mano, los dos cantando El Señor es mi pastor. Pues Jorge llegó a la parroquia, él venía de una familia católica, su hermana tuvo una hermana religiosa, una familia católica, pero como todo joven, con tantos atributos y tanto, pues cogió camino, como todos, ¿no? Hasta que entonces viene y comienza un proceso que yo les puedo decir a ustedes, yo lo viví con él, espectacular. Y hay gente que lleva diarios, hay gente que deja escritos poesías. Jorge dejó su trayectoria de conversión en su música. Y hay una canción, por eso lo traigo a colación, que se llama Yo quiero ser como él. Yo les recomiendo, yo no sé por qué la familia, porque él tiene su hermano, no siguen sacándolo, ¿no? Porque él creo que hizo 3 CD. Pero tenemos unas copias porque tengo todavía un poco de relación con su hermano y especialmente un matrimonio que yo quiero mucho, que les mando un saludo. Fueron coordinadores de la comunidad nuestra de Coryeso, Lola y Armando Llanes, gente de iglesia que sigue, ya no pueden por razones de salud, pero siguen siendo coordinadores de comunidad de corazón. Y ellos pues siempre me ayudan, pues están muy en contacto con el hermano mayor de Jorge. Y por lo menos tenemos unas copias muy buenas, lo que no tiene la carátula bonita, pero uno no compra las cosas por la carátula, sino por el contenido. Y usted puede obtenerlo llamando a la librería nuestra de la parroquia Santa Bernardita, que es la librería La Pequeña Flor, y doy el teléfono, es el 787-750-7880. 787 es el código, 750-7880. Está abierta de martes a viernes de 11 a 7 de la noche. El gerente es César de León, un hombre, un joven, muy atento, y usted le puede pedir el disco, el CD de Jorge, y en ese CD está Yo quiero ser como él. Hay otra que se llama Confesión. Y toda la música, ustedes, de hecho, es preciosa. Las canciones yo las pongo para mí porque te estremecen. No son fáciles de cantar porque así como hay gente que coge el bolígrafo, la pluma de fuente y empieza a escribir en un diario, una poesía, un ensayo, él se sentaba en el piano.
y como le dije que el piano era como su segunda naturaleza, él empezaba y era borbotones y ponía en música y letra y música, lo que Dios estaba haciendo en él. Y wow, esa de confesión, dice, porque mis amigos no eran tus amigos. A mí esa línea es impresionante porque precisamente cuando viene la conversión, que es un proceso de vida, que ahí quizás está un poco el error de la gente. No, ya yo me convertí. Y eso se da mucho porque hay gente que tiene una conversión, por ejemplo, tenía un vicio, tenía una manera de vivir muy borrascosa. Entonces, pero yo digo, bueno, usted lleva 10 años dando este testimonio de que yo era alcohólico, etcétera, pero no ha habido más conversión. Porque a veces, y eso a veces yo me culpo, me acuso, ¿no? Que a veces invitamos a los retiros a algunas personas que tienen un testimonio muy bonito, pero es que lleva 10 años dando el mismo testimonio. Yo tengo mi testimonio, como creo que también usted lo tiene, pero yo creo que toda mi vida, este momento es un testimonio, porque yo estoy todavía, ¿sabe que la serpiente cada cierto tiempo suelta la piel y vuelve, ¿no? La cambia. Mire, es que todos los días, como yo todos los días me baño, y todos los días uno, si se baña, usted ve que suelta el sucio, por eso uno calabia la ropa, porque aunque usted sea limpio y se bañe todos los días, usted ve que el cuello y todo se ensucia, ¿no? Porque el sucio de la piel con el aire, con lo demás. Entonces, todos los días se nos pega algo que no es bueno. Hice un comentario, dije una palabra, tuve un exabrupto y ese día perdí mi norte, ese día no fui el hombre y la mujer que Dios quería, porque nosotros tenemos que estar en el mundo para ser imagen de Dios, para ser imagen de Cristo. De manera que usted y yo, al caminar por el mundo, nosotros podamos ser un punto de referencia para la gente que está buscando a Dios. Mira, esa persona tiene algo. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero tener lo que tú tienes. Yo te veo tan tranquilo. Eso. O sea, nosotros tenemos que ser la invitación a la gente que está buscando. Óigame, hay miles de gente que está buscando. Si no estuvieran buscando, ¿por qué ha proliferado tanto en la brujería, la santería, el espiritismo, los juegos estos raros? Yo no sé, me imagino que en su país también. La divina fulana, la gente se anuncia que si el tarot, que no sé cuánto. Si la gente no estuviera buscando, si la gente fuera tan atea y tan eso, no estaría metida aquí, porque quiero que sepa que una vez que uno entra ahí, es muy difícil salir de ahí. Que quizás tengamos un programa más adelante sobre ciertas cosas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el espiritismo, lo que es, porque mucha gente tiene mucha confusión, lo que es la astrología, lo que es el espiritismo. El espiritismo mismo tiene 5 ramas que son diferentes una de otra, lo que es la santería, lo que es la brujería, con sus diferentes vertientes, ¿no? Lo que es el satanismo, o sea, son cosas, pero todo esto está hoy en día pujante, no se crean que hemos avanzado tanto, que no, además un paganismo que ha hecho ídolos a los cuales le rinden pleitesía, que hemos quitado a Cristo y hemos puesto ídolos. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué la gente hoy está obsesionada con gente, con artistas? Bueno, no vamos a entrar porque eso es un tema para otro día. Pues necesitamos que nosotros los cristianos seamos invitación para otros. Y yo no puedo hacer eso si yo no reflejo a Cristo. Y yo no reflejo a Cristo sino cuando estoy convertido a Él. Porque usted da lo que usted tiene. Si usted no lo tiene, usted no lo puede dar. Y yo digo, yo estoy convertido al Evangelio. Fantástico, qué bueno. Estoy convertido a Cristo, pero porque no eres un Cristo que camina, un Cristo que habla, un Cristo que actúa. Porque ahí viene, ¿no? Y lo hemos visto, desgraciadamente, en todas las ramas del cristianismo, tanto católico como no católico. Estos escándalos, ¿no? Nadie es perfecto, todos tenemos limitaciones, todos tenemos
carencias, pero es precisamente por eso que tenemos que estar arriba de nosotros, porque a veces estamos muy ocupados en que fulano esto y fulano aquello y fulano lo otro. Pero mire, cada vez que usted hace esto es un revólver, esto es un arma de fuego. Hay 3 dedos, estos 3 apuntando para mí, uno apuntando para arriba y otro apuntando para el prójimo. Es decir, que todo lo que estoy apuntando para el prójimo lo tengo yo 3 veces y pongo a Dios como testigo. Lo voy a repetir. Lo que estoy apuntando para ustedes lo tengo 3 veces para acá y pongo a Dios como testigo. Y este revólver es mortal. Cuando dispara, mata a aquel, me mata a mí y mata también la imagen de Dios en nosotros. Pero vamos ahora a una pequeña pausa y vamos a venir enseguida con el tema de la conversión. Porque estamos todo esto, cuando vengamos ahora, vamos a estar compartiendo el texto de la conversión de Pablo, ese gigante de la fe. Y la conversión se dio aquí también. Aquí había 2 ladrones. Y en ese momento, cuando ya todo parecía perdido, uno de ellos se convirtió a Cristo de tal manera que es el único que nosotros sabemos con puño y letra, es decir, palabra y palabra de Dios, que está en el paraíso, porque acuérdense que la historia del ladrón con Cristo terminó con hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que nunca hay causa perdida y cuando todo parece que no, de pronto se revela el sí. Venimos enseguida con más de tu programa Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Hoy el texto que vamos a estar compartiendo es un texto un poquito extenso, ¿no? Pero a mí no me gusta, es que me cuesta mucho decir que el texto es extenso o que la misa es breve. Es que me da escrúpulo. Es como, no, mira, la misa, cuando uno tiene que decir, bueno, va a ser una misa corta, me cuesta un trabajo, porque es que utilizar misas cortas, misa larga, textos largos, es como no, porque es que esto no tiene el Evangelio, la Eucaristía, los sacramentos, la oración, no tienen términos ni tienen medidas. Eso son cosas del mundo, pero aplicarle medidas a decir, ay, mira, el texto es muy largo o la misa es larga, o eso significa que todavía no nos hemos convertido. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? El texto de hoy, pero es un texto que comparado con otros, aunque dicen por ahí que todas las comparaciones son odiosas, pero como los textos casi siempre son más bien breves, ¿no? Y es también por cuestión de tiempo, porque el tiempo, dice tempus fugit, dicen los latinos, el tiempo vuela, pero hoy es un poquito extenso, pero vale la pena porque hay muchos. Voy a tratar de no detenerme, porque es un texto que para mí es muy familiar, porque siendo yo diácono, y eso es una historia que no la puedo hacer completa porque tiene hasta un hecho milagroso dentro de ella. Yo estuve en una parroquia con un párroco que para mí fue un padre, el padre Blas Pacheco, que en paz descanse, que disfrute de la gloria de Dios, un excelente sacerdote. Y yo vine de Roma, yo venía ya de mi teología, y pues entonces me pusieron como en un internado, ¿no? Para ver si yo era como hace con los médicos, a ver si este muchacho da la talla. Y estuve con él. Y estando en la parroquia, allí no había jóvenes, y entonces pues yo empecé, y como la parroquia todavía existe, está en una parte de San Juan que se llama Villa Borinque, la parroquia San Pablo, pues allí yo vino a mi mente hacer un retiro para jóvenes con toda una espiritualidad propia.
especialmente para el joven de escuela superior, que ese es un puente, o era en aquel momento un puente difícil, ¿no? Viene el muchachito de escuela elemental, etcétera, y entra ya empieza, y ahora imagínense cómo está la cosa. Entonces, pues yo le puse al retiro Damasco, porque el lema es: en el camino a Damasco encontré a Cristo. Por eso este es un texto, y le mando un saludo muy cordial a todos los integrantes, a los coordinadores, a mi querida Olga Fernández, que con su esposo, que ya transitó, Jorge Fernández, fue un hermano mayor para mí. Ellos conmigo fundan, ellos fueron los cofundadores conmigo, laicos de esta experiencia tan linda, a la cual han venido miles y miles de jóvenes hasta el día de hoy. Ya no tiene la fuerza que tuvo. Yo no tengo ya el contacto porque el señor arzobispo pues nombró otro sacerdote, que por cierto salió de allí, el padre Quique, excelente sacerdote, que es el que dirige Cáritas, una labor muy linda en Puerto Rico, en la arquidiócesis de San Juan. Pero es una lástima, porque sinceramente yo creo, habría que adaptarlo. La verdad, no tengo esa relación con ellos. Lo fundé, ahí se quedó y ha seguido por muchos años dando frutos, y lo han tomado. Y es una experiencia para el joven extraordinaria. De hecho, se dio aquí en Estados Unidos. Sé que fueron a Washington, no DC, sino Washington State. Allí se dio en Wapato, se dio, hasta allá fueron, han ido a la isla. Muy lindo, es una experiencia muy bonita, y por eso mi oración, hoy se celebra el día de Damasco, ¿no? Del movimiento de Damasco, por razón de la conversión de San Pablo, porque los jóvenes iban allí para un cambio, para una conversión, y créanme, han salido sacerdotes de allí, por lo menos que yo sepa, por lo menos han salido 3 sacerdotes. Uno fue vicario de la arquidiócesis de San Juan, hoy es el rector del santuario, Monseñor Leonardo Rodríguez, excelente sacerdote, un hombre bueno, un gran liturgo. Padre Quique, que es el coordinador de Cáritas en la arquidiócesis. Creo que hay unos más, pero de estos 12, o sea, y excelentes sacerdotes, han salido religiosas y han salido laicos muy buenos de este movimiento que ya les digo se llama Damasco. Y este es el texto que se les lee en un momento dado del Damasco. Y es el capítulo 9, versículos de 1 al 18. Dice que mientras tanto, fíjate todavía, mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Miren dónde estamos, de amenazar y perseguir. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino. No puedo detenerme aquí, pero a nosotros el nombre de cristiano nos los dieron en Antioquía, o Antioquía, y nos los dieron, no era nuestro, pero el término que se utilizaba para los cristianos eran los del camino. Y aquí lo tenemos, los que sigan el nuevo camino. Me encanta ese término, ¿no? Tantos hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nada más que voy a mencionarlo, la identificación de Cristo con nosotros los creyentes en Él. Es impresionante, aquí está, porque ya Cristo está resucitado, está a la derecha del Padre. ¿Cómo va a decir que lo está persiguiendo? Está persiguiendo a los suyos. Y el que persigue a los suyos, a sus discípulos, lo persigue a Él. Como el que hace algo a una persona, se lo hace a Él. La identificación está, que es un tema para otro día, ¿no? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entre en la ciudad,
allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada, es decir, estaba en ayuno. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Es decir, hay bagaje, hay millaje ya en Pablo, ya que hay fama y no buena. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Es decir, no viene aquí de paseo, viene aquí con órdenes muy radicales y muy negativas para tu gente. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Y aquí vemos entonces ya el cambio. Y fíjense que hay una ceguera. Y todo el proceso de conversión precisamente está en que uno pueda ver lo que uno no veía. Claro, aquí hay toda una dinámica, el tiempo apremia, pero quisiera dejar algunos puntos en claro. Hay que discernir. Y si alguien me pregunta cuál es la diferencia, o qué se tenía, o qué no tenemos, qué pasa que la gente hoy como que no se está convirtiendo, que yo creo que sí, pero hay gente que dice que no. Pero bueno, no hay duda que hay mucho menos. La asistencia a las iglesias ha disminuido, especialmente en países tradicionalmente católicos. La edad promedio ha subido, porque la edad promedio son personas ya maduras. Y usted que me está escuchando, con lágrimas en los ojos, seguro que está sintiendo porque su hijo, su sobrino, su nieto, yo digo que están como vacunados. Es una indiferencia. No es que sean, y no son malos muchachos, te lo digo, no son malos. Son muchachos generosos, son muchachos que tienen muchos de ellos deseos de ayudar al prójimo. Pero cuando viene la parte de espiritual, la parte de una relación con Cristo, como que hay una reticencia, hay como una rebeldía. Lo hemos visto en todas estas manifestaciones, ¿no? Que a veces uno se siente, pero ¿por qué tú estás así? ¿Qué es lo que te pasa? Ellos no saben. A mí me los traen, pero por cantidades. Y yo me siento, digo, mira, vamos a hablar, porque ya cuando uno tiene el cuellito es como, wow, ¿no? El coco macaco. No, entonces ellos ven que, mira, yo estoy aquí para hablar contigo. Entonces uno poco a poco, porque no, yo no voy a esto, yo no voy a lo otro, digo, no, yo no te estoy pidiendo nada, yo lo que quiero, tu papá está preocupado, ellos te quieren saber por qué tú estás así, y poquito a poco, y entonces, pues, con la gracia del Espíritu Santo, porque antes que se sienten ahí, y yo rezo mucho, Señor, ilumina a esta persona, especialmente a este joven, porque a veces son adultos,
un marido rebelde, una mujer, las mujeres también, con todo respeto, es una cosa que no, y que esto, porque es un feminismo malentendido, que han envenenado la mente de mucha gente, ¿no? Yo digo, esto que en principio era muy bueno, ha sido tan manipulado por fuerzas del mal para distorsionarlo totalmente y cambiar la manera y la conducta de las personas. Y personas, porque ¿qué pasa? Una persona humilde, buena, bondadosa, no seas estúpido, no seas, en Puerto Rico la palabra es zángano, ¿no? O sea, en su país tiene que haber una, no seas tonto, tú tienes que liberarte, tú tienes que esto, tú tienes que lo otro. Y la gente se pone, mujeres que a mí me lo han dicho, Padre, yo reconozco que el divorcio fue porque mis amigas me dieron cuerda. Y ahora que estoy sola, que he salido con otros hombres, me doy cuenta de que lo que veo por ahí es mucho más malo que lo que yo tenía, porque cuando usted se divorcia y se casa con otra persona, lo que cambia es de defecto, porque nadie encuentra, se adaptará más a su manera de ser, pero no me diga que no tiene defectos, porque todos tenemos defectos, o sea, usted cambia de defecto, lo único que yo soy más condescendiente o me molestan menos estos defectos de esta persona que los que tenía con mi pareja, ¿no? Claro, estoy hablando de defectos, no estoy hablando de abuso, de atropello, de ataques a la persona, inclusive físico. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a veces, pero ¿qué pasa? La cuerda. Tú no tienes por qué y tú tienes que liberarte porque tú tienes, etcétera. Va llenando la cabeza de muchos pormenores que verdaderamente no nos ayudan. Entonces, con los jóvenes pasa igual, ¿no? Es un joven bueno. Desgraciadamente han desaparecido muchos centros pastorales de las universidades, porque inclusive las universidades no católicas, aquí en Estados Unidos todavía hay, pero tenían los centros Newman, muy buenos, pero también en los centros de muchas universidades. Aquí en Puerto Rico, los padres jesuitas tenían el centro de la agrupación católica universitaria, excelente, y allí, bueno, de ahí salió el beato que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, que el beato Charlie o Carlos Manuel. Él era sido un hombre de un conocimiento litúrgico increíble. De él es la frase, vivimos para esa noche, la noche de la vigilia pascual, y unas frases excelentes. Y un hombre del siglo pasado, de finales, un hombre de la Universidad de Puerto Rico, pero muy unido a este centro, la Universidad de Puerto Rico, una universidad laica, muy buena, una de las mejores de América Latina, y tenía, yo me acuerdo, el centro muy bonito. En este momento no oigo mucho de ellos, me imagino que está allí, no sé si está cerrado. Ha disminuido esto, y claro, el joven tiene hoy en las universidades, especialmente laicas, una amalgama de oportunidades. Hay el club de marihuana, hay el club de esto y el club del otro. Entonces, el bombardeo es muy grande y no tiene un lugar para él poder encontrar respuestas. Y ha habido mucha infiltración de grupos rebeldes, de grupos de izquierda liberal, que están haciendo mucho daño, le envenenan la mente. Yo tengo una persona en la parroquia, ella es una mujer, y de hecho ella es catedrática en este momento, una gran actriz. Su maestría es en drama, y ella cuando llega a la parroquia venía de la universidad y venía con la cabeza pero volada. Y cuando ella, me acuerdo que me dijo, padre, yo estaba en humanidades, a mí me dieron la Biblia roja de Mao Zedong, entonces me dijo, y el libro que el profesor me dio a mí, del manifiesto de Carlos Marx, no tenía el último capítulo, porque nos sentamos, yo estaba poniendo una obra que se llama Cara y Cruz, que tiene todo un tema de martirio y demás, y ella fue a las fuentes. Entonces dice, a mí me engañaron. Y me dice, si yo no hubiera llegado aquí, ojalá que un día Pepe la pudiera traer aquí, tiene mucho que decir, ¿no?
Yo, y no digo el nombre porque no es necesario en este momento, quizás un día ella acceda, pero fíjense, digo, porque la conversión, y acabamos de escuchar, tiene un proceso. Por eso yo le pido que no desespere, no desespere. Y tenemos que orar mucho, porque lo que estoy viendo, y eso quería llegar, es que hoy en día hay un elemento que quizás no había y que le encontramos, es la docilidad. Hay que orar mucho porque hay una soberbia, ¿no? Esa soberbia que se ha metido. Si alguien me pregunta a mí qué es lo nuevo que hay, porque siempre ha habido de todo, ¿eh? Claro, ahora esto es por chorros. Si antes era una corriente, ahora es una catarata, ¿no? Pero había algo que uno dice, bueno, déjame darle pensamiento, voy a un retiro. Ahora, no, a mí no me tienen que decir lo que yo tengo que hacer. Esa yo llamo la frase maldita, ¿no? Porque, ¿cómo que a mí no me tienen que decir lo que yo tengo que hacer? Si yo con la edad que tengo todavía estoy aprendiendo y usted también. Pero eso es parte de la no conversión. Pero la conversión comienza cuando uno le da a Dios el beneficio de la duda. Esa frase. Ahí lo voy a dejar porque ya estamos llegando al final. Pero para una verdadera conversión, vamos a darle a Dios una oportunidad. Vamos a ir al Evangelio. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a buscar la respuesta también aquí. Porque si usted la busca en aquello, en la serie, en el documental, en Google, en lo que te dice fulano, lo que te dice mengano, ¿por qué no buscarla aquí? ¿Por qué? Ahí es donde yo diría que está el detalle, en que podamos ser dóciles. Fíjense que el mismo Ananías, cuando le dice que van a ir a ver a Saulo, cuidado, dice, pero fue dócil. Aquí da la docilidad, es Saulo, pero también Ananías. Es sobreponerse a la soberbia, al orgullo. Yo no tengo por qué cambiar mi posición. Si estás mal, tienes que cambiarla. Y es muy lindo cuando uno diga, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro que sí, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso es que la conversión es diaria. Convertirme en qué? En el hombre y la mujer que Cristo quiere que yo sea. No es lo que yo he pensado, no en el ideal ese que nos pone el mundo, no en una persona exitosa, no, en discípulo. Y Jesús mismo nos lo dice, el discípulo no puede ser menos que el maestro, y nuestro maestro murió aquí. Y murió aquí con los brazos abiertos para que en el corazón de Cristo cupiésemos todo. Primero. Y segundo, para que no hubiera nadie que entendiera que no hay perdón para él. Porque hubieron dos. Uno estaba en sus resabios y en sus cosas y perdió la visión. El otro, que es muy lindo, que dice, tú y yo, diciéndole al otro ladrón, estamos aquí porque nos los merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada. Entonces lo vi y dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice, yo te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Se robó el cielo. Por eso le llaman el buen ladrón. Buen ladrón no, porque no hay ningún ladrón bueno, pero el hombre que tuvo visión y dio su brazo a torcer, reconoció su falta y fue al que se la podía perdonar y lo podía hacer suyo, le podía dar la eternidad con él. Se convirtió. Y yo pregunto, ¿usted no quiere eso para usted? Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mi gente. Yo quiero eso para el mundo. Y por eso hay gente que todos los días reza por la conversión de los pecadores, comenzando por este que está aquí. Bueno, creo que hemos llegado prácticamente al final del programa, pero es muy importante que en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, que a veces nos sentimos dolidos porque uno ve que todos los días las leyes pues facilitan y amparan más el pecado con todas sus facetas. Hay que ver cómo cada día el niño en el vientre de su madre no vale nada, el matrimonio lo han tratado de destruir, lo han tirado al piso, el abuso de los ancianos, bueno, como la gente cuando tiene dinero a veces busca unos abogados y a veces es injusto cuando se dicta una sentencia porque sale el culpable
y culpabilizan al inocente, cómo hay pueblos que no salen del atropello, del totalitarismo. No dice, Dios mío, esto tendrá remedio. Sí, sí. Acuérdense que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y en un momento dado, puede irrumpir la gracia en un corazón y aquel que era pecador se puede volver un santo. Para Dios no hay nada imposible. Y por eso la iglesia, que somos nosotros, tenemos que orar con devoción por la conversión de los pecadores. Y en esos pecadores meternos nosotros también. Yo no soy mejor que nadie, para que yo vaya avanzando. Todo el mundo caminando. Quizás uno está un poquito más atrás, más adelante, pero la cuestión aquí es no parar, no parar. Todos los días, Señor, hazme. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Porque esa es la misión y esa es la verdadera conversión. Para que uno un día pueda decir las palabras que dijo este perseguidor de cristianos. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la verdadera conversión. Cuando quien nos mira no nos ve a nosotros, ve a Cristo que vive en nosotros. Bueno, hemos llegado al final de este programa, espero que les haya ayudado. Vuelvo a felicitar al grupo Damasco, a todos los integrantes, a todos los jóvenes que han acudido, que sigan convirtiéndose al Señor, aquel Cristo que conocieron un día en el camino a Damasco, y que San Pablo interceda por esta iglesia y por un mundo que con mucha lástima tenemos que decir que ha tomado un camino equivocado, para que vuelva otra vez al camino recto. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com, y también yo tengo un Facebook que es Padre Willy Peña, y también pueden llamar a la parroquia, que es el 787-762-0375. Y acuérdense que tú y yo tenemos un pacto, una alianza, me gusta más decir una alianza, que yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Y acuérdate que tu donación es vital para este canal. Primeramente, tu donación de oración. Siempre ten en tu oración a EWTN, todos los que formamos esta gran familia. Y segundo, tu donativo. Ningún donativo es poco. Y si no sabes, porque tu moneda es diferente al dólar, pues llama aquí a EWTN, y para que a ver cómo puedes hacer llegar, porque aquí no hay anuncios. Aquí todo depende de tu aportación para que continuemos dándole a la gente los medios para que hagan una verdadera conversión con su vida. Los que ya estamos convertidos, nos sigamos convirtiendo, y los que no se han convertido, que comiencen el proceso. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en tu programa, Mientras el Mundo Gira. Que Dios me los bendiga.